Bienvenidos al relato de las vacaciones de la cabeza flotante, que os voy a contar mi visita y mis andanzas por Málaga, con una guía turística muy profesional llamada Tania, que es una guía maravillosa que os recomiendo. Os voy a contar un poco, pues bueno, cómo ha sido mi visita, sobre todo a la Alcazaba de Málaga, y bueno, las cositas, curiosidades que he podido aprender gracias a Geroder, ya que no os voy a desentrañarlo todo. Lo primero que os voy a contar es que, bueno, esto es una imagen de Málaga, esto es una imagen tomada desde arriba de Málaga, como podéis ver. Pues Málaga es una ciudad muy pequeñita, realmente el centro del casco histórico pues es muy pequeñito. Tenemos aquí la Alcazaba, ¿de acuerdo? Esto que vemos por aquí es la catedral de Málaga. Y no se ve aquí, pero delante de la Alcazaba estaría el teatro romano. Y esto, bueno, son las cositas más interesantes, aparte de museos y tal, que podéis ver de Málaga. Ya sabéis que Málaga, pues bueno, no es culturalmente un lugar muy interesante. Sabéis que Málaga es la capital de la delincuencia, del tráfico de droga y el tráfico de armas. Entonces, por el centro de Málaga podéis visitar perfectamente tiendas de armas ilegales y podéis comprar droga en cualquier esquina. Los habitantes de Málaga encantados de venderos cualquier tipo de droga. Entonces voy a hablaros de algunas edificaciones de Málaga. La primera de la que os quiero hablar es de este teatro. Como sabéis, en los teatros romanos era habitual, muy habitual, que pues bueno, hubieran espectáculos de leones, de cristianos muertos y ese tipo de cosas que hacían los romanos para el divertimento de la gente, en este caso de los malagueños. Como podéis imaginaros, ¿no? Sentaditos, como yo, veis mi cabecita aquí observando el espectáculo de leones, de gladiadores y vamos, un espectáculo sangriento muy interesante. Como veis, detrás de mí está la Alcazaba. Es una fortaleza, es una especie de castillo. Realmente es muy pequeña, de hecho muchísimo más pequeña que su hermana mayor, que es la Alhambra. Se podría decir que es una especie de copia o de imitación de la Alhambra. De hecho, si vamos dentro encontramos algunas decoraciones que nos recuerdan un poco a lo que es la Alhambra, una decoración que es muy inferior en calidad y en cantidad, muchísimo inferior. Bueno, era una especie de copia que quisieron hacer en Málaga, un poco por llamar la atención, no tenía más motivación. Si ya habéis visto la Alhambra y queréis ver algo parecido, pues está bien que hagáis la visita. Originalmente esto era una fortaleza, ¿vale? Tenemos que decir que esto, bueno, se construyó como una fortaleza, pero tampoco era una fortaleza muy buena. Se podía invadir fácilmente, no era tan complicado. De hecho, bueno, sabéis que cayó antes que Granada. Málaga cayó antes que Granada ante la gran reconquista de los reyes católicos. Gran reconquista española, ¿vale? Que todos conocéis. Se la quitaron enseguida, realmente no tuvieron mucha oposición, que bueno, era una fortaleza, pero un poco patatera. Es curioso, en la Alcazaba hay una especie de silos, de agujeros. Hay unos agujeritos en el suelo, ¿vale? Que si uno conforme entra va encontrando. Bueno, uno puede pensar que eran pues para guardar alimentos, para guardar cositas. La verdad es que eran retretes, que eran para guardar desperdicios. Sabéis que los árabes eran gente un poco asquerosa a veces. Esos lugares estaban muy sucios, de hecho, no hace falta más que ver que el lugar está muy mal conservado, pero es que no es que esté muy mal conservado, es que ya ellos lo conservaban muy mal porque no tenían ningún cuidado. Y tenían pues estos especies de agujeritos para pues guardar excrementos, todo tipo de desechos en realidad. De hecho, se puede decir que eran los primeros hippies, ¿no? Con eso hacían compost y tal, pero olía muy mal. El Alcazaba siempre olía muy mal. Tenían muchas plantas aromáticas y tal, para intentar solucionar el grave problema de olor, de pestilencia que tenían en el lugar. Como todo el mundo sabe.
hay conservación de piedras en la Alcazaba. Si uno entra en la Alcazaba, conforme entra, se encuentra una serie de piedras apiladas que son los muros, ¿de acuerdo? Y esas piedras apiladas, algunas son muy antiguas. Conforme entráis, podéis encontrar algunas de las piedras más antiguas de Europa. Es que Málaga es una ciudad muy antigua, realmente. Parece que no, parece que es mentira, pero Málaga es una ciudad muy, muy antigua. Casi, yo diría que es la más antigua del mundo. Y tiene algunas de las piedras más antiguas y más maravillosas que se han encontrado en la Tierra. Y por supuesto, una de las piedras más antiguas, aunque se desconoce exactamente la fecha, pero es una de las piedras más antiguas de Europa. Si vosotros vais a la Alcazaba y pedís la audioguía os lo va a explicar muy bien, ¿de acuerdo? Esto a lo mejor un guía se lo salta porque no siempre pues, queda bien decir esto, ¿vale? Lo de que esas piedras son muy antiguas y tal, pero la audioguía no se corta. La audioguía os lo va a explicar muy detalladamente. A ver si sabéis qué es esto. ¿Qué es esto que tengo aquí a mi lado? ¿Para qué sirve? El cuarto de la suegra. No, es más pequeñito, más pequeñito. Aunque una suegra pequeñita a lo mejor cabía ahí. Así a tamaño real con mi cabeza, más o menos. O sea, la cabeza de la suegra cabe. Pero igual la suegra entera no. Bueno, sobre esto hay bastante discusión, pero básicamente cuando se encontré alguna cavidad de estas es porque las usaban para poner incienso, ¿de acuerdo? Porque ya he dicho que la Alcazaba olía muy mal y realmente pues necesitaban estos huequecitos para poner incienso. Y un detalle interesante, por cierto, de la Alcazaba es que hay habitaciones, ¿vale? Hay varias habitaciones y una de esas habitaciones era la del gobernador. Frente a la habitación hay un jardín que de nuevo tiene plantas aromáticas que intentan solucionar pues esa pestilencia habitual de la Alcazaba. Al otro lado del jardín estaban las habitaciones de la habitación del harem del gobernador. Pero hay un detalle que poca gente sabe y que curiosamente en la Alcazaba se ha conservado muy bien. Dentro de la propia habitación del gobernador hay otra dependencia que contenía un horno que todavía se conserva. Un horno en el cual el gobernador pues, podía hacer podía entretenerse con sus aficiones, su mayor afición, que era la de hacer figuritas de cerámica. A veces se aburría y también horneaba pan, ¿vale? Como ahora la gente en la pandemia también cuando se aburría pues le daba por hacer pan, pues al gobernador también le daba por hacer cositas. Y sí, maravilloso. Bueno, y realmente lo que he contado es mentira. Es todo falso. Salvo alguna cosa. Y si queréis saber realmente, pues, qué son todas estas cosas que os he contado, o cómo era la Alcazaba realmente, como en Málaga, podéis visitarla con algún guía o alguna guía especializada. Y que os cuente estas cositas porque es muy interesante. Ya os digo que lo vais a disfrutar muchísimo.